Bueno, vamos a hablar ya con el profesor Martín Aizikovic, quien está con nosotros ya en línea. Profesor, muy buenos días, bienvenido a En Contacto. Hola David, buenos días. Muy buenos días, muy bien, gracias, bienvenido. Y bueno, hemos estado llevando esta serie relacionada al libro de Apocalipsis, que es muy bueno y muy interesante poder llevarla para aprenderla y, como siempre, de la Biblia, sacar un mensaje, el cual siempre a través de toda la Biblia vemos que es positivo, que es bueno y que es muy agradable de parte de Dios para una buena vida al ser humano. Profesor. Sí, la base, digamos, de toda la estructura bíblica y también del Apocalipsis es esa, ¿no? Ayer justamente con un grupo de alumnos en la escuela hablábamos de estos temas y yo les planteaba que acá no hay una cuestión que sea doctrinal cerrada, digamos, que uno tenga que considerar, sino que todo lo contrario. Cuando uno estudia libros considerados sagrados, o cuando uno estudia lo que es el pensamiento humano, tiene que tener en cuenta que todo forma parte de un universo que hay que respetar en primer lugar y que hay que conocer poco a poco y que lleva toda la vida. No hay un conocimiento acabado. El conocimiento científico no es acabado, no puedo decir hasta acá llegué y ya está. Y eso es algo que el ser humano a través de la historia tuvo que aprender, ¿no? No es algo propio del hombre también a veces tener la paciencia suficiente, porque quiere en su generación propia, cada investigador por ahí acabar un tema y decir, bueno, ya está, esto es así. Sin embargo, a nivel científico, por ejemplo, las teorías no son estáticas, están en constante movimiento, pueden ser reformuladas, puede encontrarse una hipótesis que quizás no era la mejor, sobre la cual se montó toda la teoría, con lo cual hay que rever todo e iniciar de nuevo. Lo mismo pasa en la cuestión de las ciencias sociales, donde a veces el no haber encontrado cierto documento o el no haber encontrado cierta participación de un sector social determinado, o el haber pasado por alto esas participaciones, generan que después, cuando hago el análisis puntual de las experiencias que el hombre ha tenido en la historia, encuentro que estoy explicando con una sola posición o desde una sola postura. Creo que, como vos bien decías, ¿no? Acá tratamos de presentar todas las posturas posibles. Por supuesto que hay algunas que se ajustan más a otras, sobre todo, por ejemplo, en cuanto a la cuestión profética. Pero bueno, es interesante conocer, siempre con respeto, lo que otros proponen y lo que también la historia misma, ¿no?, de la teología ha propuesto. Profesor, muy interesante esto. Y a propósito de la lectura de la Biblia, siempre hay que ver, ¿no?, lo que Jesús dijo, cómo lees. Hay que ver cómo leer, y en sí, en general, toda la Biblia. Y en el caso del Apocalipsis no podemos hacer la excepción, ¿no? Tomando en cuenta las reglas de interpretación y haciendo un exégesis correcto, creo que vamos a llegar al mensaje, que es lo importante, ¿no? Hablábamos con un amigo durante esta semana y me decía, bueno, un poquito hablando sobre la danza, ¿no?, que a veces lo mencionábamos, el baile. No, pero en la Biblia, ¿qué vamos a hacer si la Biblia dice que David danzaba, ¿no? Bueno, le digo, no porque la Biblia dice que David danzaba, te vas a poner a danzar tú también. El tema es sacarle el mensaje que quiere dar para tu vida, ¿no?, en general. Sí. Bueno, pero entonces hay que ver todas estas cosas para poder llegar a un entendimiento. Entonces, y no es la excepción, repito, el libro de Apocalipsis. Y estábamos viendo, profesor, respecto a las 7 trompetas. Sí, habíamos comenzado, sí, exactamente, habíamos comenzado este tema, y de alguna manera, bueno, es interesante considerarlo porque es una forma de entender también todo el concepto propio de lo que veníamos leyendo en relación a lo que eran los sellos, ¿no? Primero teníamos una serie, que es la serie de las iglesias, las 7 iglesias, que se iniciaban comiendo del árbol de la vida y terminaban en el trono junto a Jesucristo. Luego la serie de los sellos, ¿no?, que iniciaba, sí, claro, con los 4 tipos de caballos, en especial el caballo blanco, que coincide con la iglesia de Éfeso, porque es la postura o la espiritualidad deseable de una persona.
y luego se concreta con ese silencio de media hora que anticipa justamente el fin de las cosas materiales, básicamente, ¿no? O sea, toda la teología profética, toda la escatología apunta a eso, ¿no? A la concreción de las cosas que básicamente no podemos determinar de qué manera va a ser, porque si bien Apocalipsis 1.7 dice todo ojo lo verá, bueno, ¿qué implica el todo ojo lo verá? ¿Qué implicaba para los que escribieron eso? Todo ojo lo verá, lo mismo que cuando en Tesalonicenses leemos en la primera carta, luego nosotros los que habremos quedado seremos transformados. Bueno, ¿qué implicaba para los primeros cristianos? Todas esas realidades a veces se nos escapa, ¿no? Porque uno puede acercarse, pero tiene que tener cuidado, como bien vos decías, de qué significaba, cómo tengo que hacer la lectura. Hay una particularidad que tiene la antropología, que después se aplicó también a la teología, a partir de los postulados de un teólogo de apellido Garfunkel. Él planteaba el Sus in Leben, ¿sí? Digamos, pronunciado así en el idioma alemán que puedo. Sus in Leben vendría a ser como la particularidad o la posibilidad de ponerme en situación de vida de ese momento, ¿sí? O sea, la cosa es tratar de entender empáticamente, históricamente, cómo vivían las personas en ese momento del cual yo estoy hablando. Si hago eso, por ejemplo, el caso que citaste vos, de que yo puedo decir, David danzó, bueno, en primer lugar era una costumbre propia del pueblo, de los pueblos antiguos, danzar como una muestra de satisfacción, de alegría, de glorificación de sus dioses, de adoración. David quizás rompió el molde y lo hizo y antes no lo había hecho nadie. Bueno, todo eso es importante para que uno pueda conocer la cultura. Ahora, estamos hablando de un proceso cultural de hace 3000 años, con lo cual yo no puedo trasladar 3000 años de cultura y decir, como uno lo hizo, yo lo voy a hacer ahora, porque entonces me voy a vestir como en la Edad Media y voy a ir a trabajar así. Y me parece que está fuera de contexto, ¿no? Entonces, creo que lo importante, y esto en teología tiene un término específico, que se utiliza para lo que es el concepto de evangelización, y es el término contextualización. ¿Qué significa contextualizar? Bueno, contextualizar significa adaptar, teniendo en cuenta las particularidades propias de la cultura a la cual me acerco. Yo como historiador estudio y me encanta conocer todas las culturas y la historia de todas las culturas, y no me va a alcanzar la vida para poder conocerlo, pero no porque en la etapa antigua de la humanidad los hombres usaban tal o cual vestimenta, yo la voy a usar ahora. No significa eso. Significa conocerla para entender, para poder explicarla, para ver qué me sirve a mí en la vida, saber eso, pero no para poder imitar tal o cual cosa, porque hay un principio básico. Si todos nos ponemos a imitar costumbres de hace 2000 o 3000 años, y bueno, imagínate cómo terminaría el mundo ahora, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener ciertos parámetros éticos en relación a esto. Con respecto a las trompetas, son 7 también. Las trompetas se inician a partir del versículo 6 del capítulo 8, y es importante porque abarcan también el capítulo 9 y parte del 11. Entonces, las trompetas no tienen que ser tomadas en forma literal. Ojo con esto, porque estamos en un contexto profético. Si bien nosotros acá hemos dicho que en primer lugar la Biblia debe ser leída bajo un contenido literal, ojo con el género literario, porque el género literario que estamos analizando es el profético, con lo cual no puedo tomarlo en forma literal, porque si no voy a creer que hay bolas de fuego que caen, que va a haber granizo que cae, que va a haber sangre que va a aparecer, y un montón de cosas que me van a meter miedo, y va a parecer más una película de Hollywood que una consideración profética. Perdón, claro, es una cuestión que en toda la Biblia se toma asuntos de la vida real, naturales y episodios de la vida real para poder explicar algo, ¿no? Eso también es igual, como en toda la Biblia, profesor, ¿verdad? Exactamente, hay que tener en cuenta
que es lo que, es de alguna manera lo que el profeta vio o le pareció ver, pero eso tiene que ser interpretado. Ahí está la cuestión, ¿no? O sea, cómo yo interpreto aquello que el profeta vio. El profeta vio el fuego, el profeta vio esto, el profeta vio lo otro. Sin embargo, eso no significa, ¿sí?, que eso ocurra en forma literal. ¿Cuál es la base para decir esto? Bueno, básicamente que el género es profético. Si el género es profético, me impide naturalmente establecer una situación de literalidad. O sea, la persona que interprete literalmente las trompetas, los sellos o las plagas, las copas de ira de la segunda parte del libro de Apocalipsis, está cometiendo un error hermenéutico, ¿sí? Y por ende va a cometer un error exegético. La persona que sí se acerca a esto a partir de una consideración historicista, preterista, va a estar, digamos, apuntando quizás a lo que tenga que ver con el sentido mismo de la trompeta. Ya hablamos del dispensacionalismo, que en realidad no beneficia la interpretación bíblica, porque también tiene mucho mezclado ahí de política y plantea un poquito esta cuestión de leer la Biblia como si fuera un diario para ver qué pasa todos los días, ¿no? Ayer una alumna me decía, bueno, el tema de Siria, ¿no? El tema de Siria, el bombardeo que nosotros ya hemos comentado, y le expliqué la situación, porque no podemos leer la Biblia a partir de un diario. Es más, a la semana de la intervención norteamericana, el mismo gobierno sirio atacó a los que considera rebeldes y mató mucho más gente, y todos civiles, cosa que no había ocurrido una semana antes con el bombardeo norteamericano, con lo cual tendría que hacer una relectura de todo lo que se dijo una semana anterior, y no podemos considerar que la Biblia deba ser analizada de esa manera. Entonces, lo que las trompetas plantean en el capítulo 8 y en el capítulo 10, me corrijo porque había comentado el 11, pero ya estamos ahí en la antesala del eje central vertical del libro, así que me corrijo, capítulo 8 y el capítulo 10, aunque el 11 tiene las consecuencias de las trompetas también. Acá lo que nosotros vemos es una situación distinta, es una situación que puede parecer mucho más violenta, ¿sí?, por todo lo que va planteando. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una intervención también netamente de la naturaleza, donde hay una destrucción total, aparentemente, de casi toda la tierra. Y bueno, ¿y cómo leo esto? Acá viene el gran problema, ¿no? ¿Cómo voy a leer a las 7 trompetas? En primer lugar, tener en cuenta el género. El género es un género literario profético. En segundo lugar, lo que venimos manteniendo, o sea, ¿por qué se escribió el Apocalipsis y bajo qué sentido se escribió? Si yo considero esto, entonces tengo la llave para entender lo que significan las trompetas. Por eso, si yo entiendo el Apocalipsis como un libro no de venganza, no de destrucción, no de aniquilamiento, sino como un libro que los cristianos utilizan y escribieron para poder expresar sus ideas acerca de la nueva tierra, del nuevo reino, de la nueva Jerusalén, en contraposición al imperio que los oprimía, que los perseguía, o que estaba ejerciendo mano de hierro contra aquellos que eran cristianos, entonces entiendo lo que ellos de alguna manera esperaban también, porque ellos estaban esperando la intervención de Dios. El Apocalipsis también es un libro de esperanza y también es un libro de intervención divina, con lo cual, entonces, acá nosotros tenemos que estas trompetas tienen una característica. Primero, ser trompetas. Las trompetas, en algún momento lo hemos explicado, anunciaban la llegada de un rey, anunciaban la llegada de los mensajeros primeros de ese rey, anunciaban también las festividades. En el pueblo de Israel anunciaban el día del juicio, anunciaban el inicio de cada mes lunar. Eran trompetas de plata con boquilla de oro, pero en el día de las trompetas, Yom Teruah,
el primer mes de Tishrei, el mes 10 días antes del Yom Kippur, eran completamente de oro. Las trompetas también anunciaban la llegada de un ejército invasor, o las trompetas llamaban a la defensa de la ciudad. Entonces ahí es donde yo me tengo que encuadrar. Estas trompetas, ¿para qué son? ¿A qué me llevan? Bueno, me llevan a anunciarme un juicio, me llevan a alistarme, me llevan a preparar para una fiesta, me llevan a esperar la venida de un rey. Y ahí es donde yo puedo entender que, por ejemplo, el primer ángel, 8:7, ¿no? Porque dice, en el 8, 4 y 5 estamos en un contexto de santuario, que ya lo explicamos, por el tema del incienso, el altar delante del velo, y acá el incensario se cae, ¿no? Y cuando cae a la tierra se escucha de todo, truenos, voces, relámpagos, terremotos. O sea que hay, digamos, en el momento que los cristianos viven bajo el Imperio Romano, hay dificultades, hay problemas, hay persecuciones, hay contrariedades, hay luchas, hay guerras. Ahora, el versículo 7 dice, y el primer ángel tocó la trompeta, se hizo granizo y fuego, se mezcló con sangre, se arrojó a la tierra, los árboles fueron quemados, la tercera parte, y se quemó toda la hierba verde. Está hablando, de alguna manera, cuando yo interpreto esto desde el punto de vista militar, está hablando de la destrucción masiva de un territorio. Tengamos en cuenta que, si bien los romanos ejercían la pax romana, que implicaba, yo no me meto con vos, en tanto vos me pagues el tributo y no te rebeles, bueno, ¿qué ocurría si el pueblo se rebelaba? Bueno, si el pueblo se rebelaba, ocurría esto, ¿no? Ocurría una situación de violencia, de extrema violencia, y estos ángeles que tocan la trompeta están anunciando cosas que van a pasar, o cosas que el profeta ve que pueden llegar a pasar, o que están pasando porque analiza la sociedad de su momento. Luego dice que el segundo ángel toca la trompeta, y un gran monte ardiendo con fuego se lanzó al mar, y la tercera parte del mar se tornó en sangre. Tengan en cuenta las terceras partes, ¿no? Porque no es completo. Es la tercera parte de los árboles fue quemada, la tercera parte del mar se tornó en sangre. Esto suena mucho también a las plagas de Egipto, que uno puede hacer una comparación entre las plagas y las plagas de las trompetas, digamos, que llegan del Apocalipsis, como también de las copas de ira, luego que vamos a ver, con las plagas del Éxodo. Luego dice que, bueno, murió la tercera parte de las criaturas, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Luego el versículo 10, tercer ángel tocó la trompeta, cayó una gran estrella como antorcha, y la tercera parte de los ríos fue alcanzada, y en las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es ajenjo, ¿no? El ajenjo como lo más amargo que puede existir, que puede trastocar toda la comida, que puede trastocar la bebida. Y luego dice que las aguas se hicieron amargas, ¿no? En este sentido, uno podría decir muchas cosas también, porque el agua representa a las naciones, y uno podría hablar acá, si uno toma cuasi literalmente la concepción bíblica de las aguas, también estaría hablando de que las naciones se ven afectadas. Luego el cuarto ángel tocó la trompeta, se hirió la tercera parte del sol. Imagínense que ocurra esto literalmente. Sin el sol, el mundo tiene poca vida, ¿no? Y la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas. Esto es muy interesante porque la tercera parte no implica que no es el todo, ¿entendés? Y acá, bueno, es interesante porque uno podría determinar que bueno, algo hay, ¿no? Con esta tercera parte. ¿Y qué significa? Significa que hay un remanente, ¿no? Un remanente que vamos a ver en el capítulo 12. O sea, no es completo, no es total, es una expresión natural. Es como si yo dijera, siempre faltan 5 para el peso, ¿no? O sea, es como decir, bueno, es casi me falta algo para poder completar. Bueno, acá abunda, o es una tercera parte de las cosas, porque no es una cuarta, es una tercera parte de las cosas, y cuando yo divido la tercera parte, o sea, divido lo total en 3, o sea que me resta algo. Bueno, acá podemos tener en cuenta la consideración de este remanente que aparece. Luego, dice acá que hay oscuridad, y esto lo podemos relacionar tranquilamente con situaciones políticas o económicas del momento que se estaban pasando en el primer y segundo siglo bajo el Imperio Romano. Y luego
en el versículo 13 dice, y oí un ángel que decía, ay, estos tres ayes, que siempre esta repetición tripartita es importante tenerlo en cuenta, porque así como en el capítulo 4 y 5 decían los seres vivientes, santo, 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 también están los ayes, ¿no? Y estos ayes son lamentos sobre la tierra y sobre los seres humanos, o dice, ay de los que moran en la tierra, por lo que va a venir después. O sea que, ¿qué es interesante acá? A ver, esta gente está entendiendo que algo va a ocurrir o que algo está pasando en la humanidad. Capítulo 9, quinto ángel toca la trompeta, una estrella cae, se le da la llave del pozo del abismo, el abismo, los lugares bajos, podríamos identificar con estos lugares infernales, pero que no existen literalmente, sino que tienen que ver con el olvido completo de la vida, el olvido completo de Dios, el abismo, estar encerrado en uno mismo, estar perdido en esa nada que significa para el cristianismo el pecado. Luego fíjense la gran relación, ¿no?, que hay con las plagas de Egipto. Salió humo, se oscureció el sol, aparecen langostas, parecen como escorpiones, dañan la tierra, ¿no? Hay interpretaciones que no vamos a entrar acá a considerar, que tienen que ver con el historicismo, ya que se interpreta que cada trompeta, así como cada sello dentro de la concepción historicista, tiene o participa de una etapa en la historia humana, con lo cual cada trompeta estaría cercana a la cronología de los sellos y arrancaríamos en el siglo I llegando hasta el fin de los tiempos con el séptimo sello, la séptima trompeta, de lo cual participa la séptima iglesia, de lo cual participa la séptima copa de ira, ¿no? Pero bueno, si yo lo interpreto de esta manera, esta quinta trompeta, el historicismo la aplica al proceso medieval donde aparece el Islam, por ejemplo, y se le dan ciertas particularidades que aparecen acá de símbolos a los ejércitos musulmanes que asolan Europa y el norte de África, ¿no? Estoy dando acá una punta, digamos, de interpretación. Fíjense que dice acá, por ejemplo, el versículo 7, ¿no?, que parecen caballos, que tienen coronas, caras de hombres, ¿no? Y algunos plantean que los musulmanes tenían como costumbre colocarle corazas, digamos, a los caballos, y entre esas corazas también estaba el cubrimiento de los rostros, ¿no?, de la cara, por así decirlo, del caballo, y también parecía similar a lo que está planteando acá. Digamos que ahí le está dando a la interpretación de Apocalipsis, bueno, mirá, estoy en el siglo I y te estoy profetizando cómo va a ser un caballo armado para la guerra en el siglo X. Bueno, ahí es donde entramos en cuestiones que depende de cada uno tomarlo o no, ¿no? Bueno, y luego entonces hablamos de la sexta trompeta, que dice que oyó una voz de los 4 cuernos del altar, ¿no? Interesante. El altar de oro, el altar del incienso, de donde todo provino, ¿sí? Y estos cuernos estaban colocados ahí porque los cuernos tienen que ver con la autoridad y realmente estaban presentes ahí en ese altar delante del arca, ¿no?, y del trono. Y luego en el versículo 14 habla de los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates, ¿no?, el río que da la vida a Mesopotamia, fueron desatados, aparejados para la hora, día y mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres, ¿no? Fíjense el número que le da a los caballos, a los que andan a caballo, que son 200 millones. Bueno, acá entramos en las cuestiones más sutiles de poder buscar en la historia dónde hubo este tipo de cosas, ¿no? Un ejército de 200 millones de hombres es imposible, salvo que hoy día consideremos el ejército de China, que podría superar más que esta cantidad de personas, ¿no? Bueno, y fíjense el versículo 17, a los que estaban con los caballos, ¿no? Ahí es interesante porque en el versículo 17 dice, y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. El historicismo interpreta que ese humo, fuego y azufre es justamente, bueno, el jinete disparando, el jinete disparando al lado de la cabeza del caballo contra otras personas, contra los enemigos, ¿no? Entonces dice, estamos hablando acá de los momentos en los cuales ya existía el arma de fuego, pasado, por supuesto, el siglo XI, XII, XIII, y los musulmanes utilizaban esto para, bueno,
Bueno, es un tema. Versículos antes se habla de Abadón o de Apolión, ¿sí? O sea, hablamos de Abadón en hebreo y de Apolión en griego. Tiene que ver con una cuestión de un ser angélico, un ser espiritual, ¿no? Que se lo ubica en la demonología judía en el Sheol, o sea, en el Seol también podríamos decir, o sea, en la tumba, en los lugares bajos. Es interesante porque es como el destructor. Hay que ver, digamos, los cristianos están aplicando acá al destructor y este lugar o reino de las personas que están sin vida o de la muerte misma. Muy interesante esto porque hay que tener en cuenta también el contexto en el cual nos movemos, que es un contexto que muchas veces parece de muerte, porque ellos lo ven así, están viendo la muerte cercana también, ¿no? Dice el versículo 11, tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es Abadón en hebreo y en griego Apolión. Está hablando de referencia a los lugares bajos, a la sepultura en sí, a la muerte plena. Bueno, pero acá viene el mensaje moral, porque en el versículo 20 dice, y los otros hombres, ¿no? Hablamos de hombres, fíjense que no nombra mujeres, ¿no? Qué cosa acá, pero estamos 20 siglos atrás, no estamos hablando en esta época, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas aún no se arrepintieron para que no adorasen a los demonios. ¿Ven? Acá donde mete la cuestión ética moral cristiana, porque dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas aún no se arrepintieron. ¿De qué? Y acá mete la moral y el dogma que están haciendo el cristianismo, de las obras de sus manos, o sea, de lo que hacen, para que no adorasen a los demonios, o sea, el cristianismo plantea no adorar otros dioses y menos demonios, y a las imágenes de oro, plata, metal, piedra y madera, como también los criticaba Isaías, ¿no? Que eran los ídolos propios de los pueblos paganos, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Acá hay una reminiscencia propia de los profetas del Antiguo Testamento, que aclaran que los hebreos no tenían que ir tras esas imágenes o ídolos como por ejemplo Marduk, Astarte, Baal, porque bueno, no existían, o si existían eran porque no es que a veces no le dan categoría de no existencia, sino que el Dios hebreo era superior a ellos. Versículo 21, y no se arrepintieron de qué, homicidios, hechicería, fornicación, básicamente desde acá podríamos hablar de la fornicación carnal, física, y de los hurtos, ¿no? Que si uno lee quiénes no van a entrar a la Nueva Jerusalén, encuentra similitudes con esto, porque no van a entrar los idólatras, los hechiceros, los mentirosos, los fornicarios, y ahí es donde todo el texto, toda la estructura de las trompetas, que son castigos, ¿no?, que pueden venir por las malas acciones humanas, mirá, si no te arrepentís con esto, te va a ir peor todavía, aparentemente. Es una cuestión de premio castigo que aparece acá, donde, mirá, ¿quiénes son los que se salvaron? Bueno, hubo una parte que se salvó, pero esta parte encima sigue con esto. Entonces ahí viene el mensaje como si fuera el sermón, ¿no? El remate del sermón, donde dice, mirá, vos tenés que hacer todo lo contrario a esto para no sufrir el castigo o no sufrir la muerte eterna o la separación de Dios. Bueno, básicamente acá tenemos el principio, ¿no?, de las trompetas y el sentido que tienen para las personas. ¿Por qué? Porque todo esto nos prepara para la séptima trompeta, que la séptima trompeta es, digamos, el misterio final, o sea, el misterio en tanto algo muy difícil de comprender que me excede, no porque sea misterioso de terror, sino porque me excede, que tiene que ver con la finalización de la historia en sí, ¿no? Cuando toca el séptimo ángel, suena el cielo, y había voces que decían, ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará, como dice literalmente en griego, eisaion antonaionon, o sea, por los siglos de los siglos, una forma de decir sin final. Bien, o sea que frente a todo lo que las naciones han hecho, frente a toda la destrucción, frente a todo el pecado, frente a todo lo malo que el hombre puede hacer, aparece, digamos, la impronta del reino de Dios, finalizando, culminando, terminando, dando por sentado que, bueno, tuvieron su tiempo, no hicieron las cosas bien, y ahora empieza entonces una nueva etapa. Se abrió el santuario, ¿no? Esto en el capítulo 11
lo podemos ver, versículo 19, se abrió el santuario en el cielo, apareció el arca de la alianza en el santuario. Esto ya tiene que ver con que si el santuario se vacía es porque en el concepto cristiano Cristo está viniendo a la tierra, de alguna manera está finalizando toda la historia, y entonces hay toda una demostración de la naturaleza, relámpagos, fragor, truenos, temblor de tierra, granizo. Bueno, esto es interesante porque vuelve para destruir a los que destruyen la tierra, pero sí, capítulo 11, 16 y 18, ¿no? Y esto es fuerte, ¿no? Sobre todo hablando de la ecología, del efecto invernadero, de la sustentabilidad, de la sostenibilidad económica. Bueno, viene para destruir a los que destruyen la tierra. Y esto creo que, bueno, hay que tenerlo en cuenta porque no es dato menor que viene para terminar con la destrucción del mundo. Y el mundo no lo va a destruir. En el concepto cristiano lo va a renovar. Y creo que hay que tenerlo en cuenta también para un mensaje propio, ¿no? Actual, que hay que darle a toda la gente, que los chicos tienen que tener en cuenta. No es algo menor. Así que bueno, cerrando un poquito esto y ahora vemos si hay preguntas, tenemos acá una dualidad, ¿no? Algo dual, digamos, que mantiene un mismo mensaje, un tronco común, que son los sellos y las trompetas. Los sellos, repasamos Apocalipsis 6, 1 al 17, 8, 1 al 5, y las trompetas 8, 6 al 21 y 11, 15 al 19, aunque el capítulo 10, que lo vamos a ver la semana que viene, está dentro de la concepción de las trompetas, porque es como se llama, un capítulo bisagra. Es un capítulo que me cierra una etapa pero me abre otra, me cierra todo este contexto de juicio y retribución y me está abriendo un nuevo concepto de juicio y retribución, pero ya donde aparece la presencia divina. Y luego vamos a ver las 7 copas más adelante, capítulo 16, 1 al 21. Entonces, los sellos me introducen a las trompetas, el 7º sello me introduce a las trompetas, y las trompetas me introducen a las copas, pero todo es introducido por las 7 iglesias, y además por la presentación de Cristo, el capítulo 1, 9 al 20, que es el que principia todo el libro de Apocalipsis. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario que quieras hacer, David, o plantear alguna duda, o analizar algo más un poquito en profundidad. Un poquito me llamó la atención, o quería comentar respecto a lo que veíamos en el capítulo 8 y acá hacia el final, donde los ayes, donde dice ay. Un poquito quería que me comente si esto está relacionado a lo que se trabaja más adelante con respecto a la Trinidad, o sencillamente es parte de la forma de expresar hebrea. O sea, ¿era propio de ellos, de los judíos? ¿O es que esto lo relacionaron a la hora de hacer la traducción o a la hora de escribir? Mira, los ayes tienen que ver con cuestiones de lamento, ¿no? Claro. Es como si yo diga, uy, mira lo que viene acá, ¿viste? Uy, qué tormenta. Uy, qué calor. Bueno, pero sin embargo también lo puedo dar con una expresión de compasión. Yo digo, uy, sí. Si yo digo, uy, mirá qué cosa esto. Si estuviera en Oriente diría, ay, qué cosa, ¿no? En Israel, cuando yo vivía allá, y acá también a veces lo usamos en hebreo, la expresión oy, ¿no? Esa es la expresión original. O sea, oy. O sea, no tiene nada que ver. Mira lo que viene acá, oy. Cuando es un desastre, oy. O cuando es una alegría, oy. O sea, los ayes tienen ese sentido de compasión, de misericordia, de lamento, de advertencia. Oy, cuidado, ¿cómo decir cuidado? Claro. Bueno, hay que tener en cuenta eso para lo que es para lo que son los ayes. No tiene que ver, digamos, con la Trinidad porque sean 3. Claro, lo que pasa es que es propio de las cuestiones de los análisis que se hacen del Oriente, donde las cosas se repiten y las repeticiones permiten el aprendizaje, y va por ese lado, ¿viste?
Ah, ok. Es como el uy, uy, uy que hablamos nosotros. Uy, 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 sí. Bueno, en Israel tres también. En Israel usamos el hoy, hoy, hoy. Sí, sí. Para alegría, tristeza, angustia, para ese tipo de cosas. Más que todo para despejar un poquito la duda, porque por ahí se lo puso a propósito para eso, pero usted me explica que, bueno, también es una forma expresiva propia del hebreo, entonces. Sí, se sigue usando en Israel hoy día, o en la comunidad judía se utiliza, hoy, sobre todo el que habla hebreo, ¿no? Si no, decimos, uy, qué cosa esto. Claro, ya es más simplificado. Sí, un poquito me llamó la atención eso, así que yo quería ver si había alguna relación, o entonces nada que ver con eso, es propio de la forma de hablar hebrea. Sí, es una terminología que se usa para decir, mira, es como un llamadito prestado de atención. Por algo positivo, negativo, o lo que va a venir, nada más. Es como si vos vas en un barco y ves que se levanta una ola de 10 metros, hoy, vas a decir. Claro. Lo que viene acá, bueno, por eso el Apocalipsis es un libro también con una gran base judía, hasta en eso, ¿no? Hasta en las expresiones, también en las vestimentas que se hablan, también en la mentalidad con la que se escribió, también en la estructura con la que se escribió, también en la forma de analizar la historia con la que se escribió. Tiene mucho de judío por toda la situación en la cual nos coloca dentro del santuario celestial, que el terrenal era una sombra de ese celestial. Bien, nuevamente vemos acá, como en todo lo que hemos estado viendo, como de algún modo, por ejemplo, veíamos anteriormente en la adoración celestial cómo se traía a colación la creación misma, la forma de adorar, por ejemplo, y acá vemos que se hablan y se mencionan plagas, ¿no? Como haciendo un recordatorio o una comparación respecto a lo que sucedió en Egipto, lo que usted hablaba un poco hace rato. Sí. Y entonces siempre hay esto de recordar, ya que está basado todo en traer quizá a la mente las enseñanzas que ya se dieron anteriormente, profesor. Y bueno, sí, a ver, las plagas tienen que ver con desgracias, tiene que ver con cosas que te conmueven, con daños, tiene que ver con las langostas que pasan y arrasan todo en el campo y no te dejan nada y perdés la cosecha, se te va la vida en eso. O sea, la plaga tiene, en el sentido bíblico, una enseñanza, que hay destrucción, que puede venir de tus mismos actos o que puede aparecer en tu vida, como es la enseñanza de la historia de Job, y que bueno, tenés que ver cómo salir adelante. Por eso dice, pasó esto, y los que quedaron no cambiaron, ¿no? Es como nosotros. Sí, claro, es un típico sermón del Antiguo Testamento. O sea, porque es lo mismo. Si vos lees las plagas de Egipto en clave espiritual, es lo mismo. O sea, pasó esto y no te diste cuenta. A ver, si tomás alcohol, te va a pasar esto y no te diste cuenta. Si te drogás, va a pasar esto y no te diste cuenta. Si no cuidás tu cuerpo en la comida, va a pasar esto y no te diste cuenta. O sea, si seguís siendo igual, te va a pasar esto y no te pasó y no te diste cuenta. Y al final de todo, cosas básicas. Al final de todo, recién che, mirá, si no me pongo las pilas, como dicen los chicos, me va a ir mal. O sea, si yo me tomo una botella de vino todos los días, y mi estómago, mis intestinos, mi hígado, mi corazón van a sufrir. Y bueno, a ver, vos viste que hubo otros que le pasó y no tomaste conciencia. Es lo mismo que estamos leyendo acá. Vos viste que otros que vivieron toda su vida tomando alcohol, les fue mal. O drogándose, o siendo personas que tuvieron ciertas cuestiones con otras. Les fue mal. Bueno, entonces está escrito esto como una llamada de atención para que entiendas lo que puede pasar, no como castigo, sino lo que vos mismo te buscás en la vida. Consecuencia. Claro, una consecuencia directa. O sea, porque vos tenés que ver, ayer también hablábamos con los chicos de un curso en esto, ¿no? La cuestión moral, lo moralmente correcto, lo moralmente incorrecto, evaluar, poner en la balanza y entonces decidir. Pero si no hacemos eso, estamos perdidos. Claro. Bueno, consecuencias de los actos que uno hace y de los malos actos en sí, ¿no? Como lo bueno que uno hace, bueno, va a traer también su premio, por decirlo de algún modo, o es el resultado de lo que uno hace, bueno o malo en realidad, ¿no, profesor? Es que así es como leían, por ejemplo, los griegos las fábulas, las famosas fábulas de Esopo, donde a los animales se le da característica humana, pero todo deja una enseñanza.
¿no? Como la de ese alacrán que es llevado por el río, creo que por una rana, y la rana desconfiaba, el alacrán le dijo, no, yo tengo que pasar al otro lado sí o sí, no te voy a hacer nada, y a mitad de camino, ¡pum!, el alacrán picó a la rana le dijo, ¿por qué lo hiciste? Y el alacrán dijo, porque es mi naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, evaluar eso para ver cómo voy a encarar la vida. Para eso está escrita la Biblia, como una norma moral, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Después todo lo demás es un añadido que te permite entender mejor las cosas, y que a la gente de ese momento estaba más cercana a entender fuego, granizo, langosta y escorpiones que yo. Una persona hoy día no te van a decir fuego, granizo, escorpiones, langosta. Te puede decir bomba nuclear, te puede decir tsunami, ¿entendés? O sea, porque sería, no, si tuviéramos que escribir hoy el Apocalipsis, usaríamos una terminología del siglo XXI y no del siglo I, para que la gente entendiera lo que tiene que hacer y lo que no, para el bien de su vida, no para una iglesia, no para un credo, no para un dogma, sino para el bien de su vida personal, familiar, ¿se entiende? Perfecto. Muy bien, profesor. Finalmente, ¿algo más que añadir, profesor, para estar cerrando esta parte? No, básicamente eso, que leamos siempre las cosas en clave personal, espiritual, valorando lo que uno lee y entendiendo que no tenemos que hacer un dogma de esto, ni tenemos que hacerlo de una forma sistemática que excluyamos otras ideas. Y siempre investigar, tratar de entender el significado original de las cosas. Vuelvo a lo primero, las ideas de Garfunkel, el Zu ins Leben, o sea, el estar ahí, el ponerme en situación para entender lo que el otro escribió, por qué y para qué lo escribió, y luego entonces trasladarlo a mi vida y hacerlo parte de lo que vivo cotidianamente, ¿no? Que es lo que me va a hacer feliz, me va a dar posibilidad de relacionarme con los demás correctamente y conmigo mismo, ¿no? Porque hay que también saber relacionarse con uno mismo. Si vos estás mal con vos mismo, vas a estar mal con todos. Tenés que encontrar primero la paz interna para después. No se puede dar lo que no se tiene, decía el poeta. O sea, y Juan Pablo II dijo muy bien una vez, de la paz de cada uno nace la paz para todos. No podemos ser seres que tengamos una bilocación espiritual, o sea, estar no en dos lugares al mismo tiempo, sino tener dos espiritualidades distintas al mismo tiempo es imposible, porque eso es la hipocresía. Bueno, el Apocalipsis atenta contra esa hipocresía, rompe contra eso, para que uno sea sincero. Los jarrones que en la antigüedad circulaban por Oriente y Europa tenían que ser sinceras, porque tenían que ser de una sola pieza y no pegados nuevamente por si se habían roto. De ahí viene la expresión ser sincero, o sea, no tener pegamento que de alguna manera camufle que yo en algún momento fui otro tipo de persona, o que soy otro tipo de persona y estoy camuflado con un pegamento. No, soy sincero, soy de una pieza. Bueno, eso es lo que creo el Apocalipsis también nos está dejando de enseñanza. Muy bien, profesor Aizikovich, muchísimas gracias como siempre por haber compartido en esta mañana. Será hasta el próximo sábado para continuar con esta serie muy interesante acerca del libro de Apocalipsis. Bueno, David, gracias por el tiempo. Te pido un minutito, le mando saludos a mis alumnos del colegio ahí en Madero, los que escuchan, o las familias que escuchan, o bueno, la gente que nos está escuchando a través de YouTube, del Facebook, de la página, bueno, que sigan también mandando sus preguntas, comentando, participando y dando difusión a nuestro trabajo, digamos, acá humilde que hacemos. Profesor, un minutito, rapidito, chiquito, menciónanos por favor nuevamente respecto a su libro. No quiero dejarlo así, quiero por favor. Bueno, el libro, el título es Religiosidad Indiana de las Indias Occidentales. Y bueno, es una obra basada en el escrito de Fray Gregorio García. El título es Religiosidad Indiana, ¿sí? Bueno, lo pueden encontrar y conseguir vía
vía online también, pueden buscarlo en Amazon o en algunas editoriales así que se ocupan de venta electrónica, y después les llega el libro, por supuesto, en papel una vez que lo pidan, ¿no? Les llega el libro físico. Así que bueno, Religiosidad Indiana, nombre y apellido mío, y ahí lo pueden conseguir. Está a la venta ya de hace 2 meses, sí, desde marzo. Así que bueno, esperemos que alrededor del mundo se interesen por mi escrito. El próximo año tendremos otro en venta. Perfecto. Si Dios quiere. Sí, seguro que sí. Profesor, muchísimas gracias. Bueno. Y hasta la próxima. Saludos a la familia. Un abrazo, muy buena semana. Gracias. Gracias, de igual manera. Ahí estaba el profesor Martín Aisicovich con nosotros como cada sábado por la mañana. No se olviden, Religiosidad Indiana en el Nuevo Mundo, que es el análisis histórico ideológico de la obra de El origen de los indios del Nuevo Mundo e Indias Occidentales de Fray García. Este es un análisis hecho por el profesor Martín Aisicovich. Así que ya sabes, puedes buscarlo y puedes conseguirlo, que siempre es muy interesante poder aprender más. Era el profesor Martín Aisicovich.